bienvenidos, bienvenidas a tu programa Temas para Todos. Yo soy Margarita María Vergara y hoy estamos desde un hermoso lugar que es nuestro Parque de los Libertadores para que tengamos un espacio diferente, ¿verdad? Un set diferente, pero por supuesto aquí está mi coequipera Kevin Paola Portacio. ¿Cómo estás, Kevin? Hola Margarita, hola a todos nuestros televidentes. Estamos hoy desde un sitio maravilloso, un paisaje hermoso. Margarita, hoy vamos a tocar un tema que es muy importante que sepamos, pero que muchas veces no sabemos cómo afrontar. Es cómo aceptar la muerte de un ser querido, cómo afrontar esa situación. No es fácil porque que te tengas que despedir, que tengas que saber que fallece un ser que amas, es muy difícil. Pero son los designios de la vida y son procesos que se tienen que pasar. Entonces queremos hablar de esto. Margarita, sabemos que cuando alguien se muere hay que pasar por un proceso, ¿cierto? Claro. Hay un duelo, hay una negación. Entonces vamos a empezar a explicar a los televidentes todo este proceso. Así es. Por supuesto, debemos tener en cuenta que la muerte hace parte del proceso de la vida. Es algo que nosotros debemos tener presentes. Es más, muchas veces por preocuparnos por lo que va a pasar mañana, descuidamos lo que estamos haciendo hoy y no disfrutamos la vida. O pensando en el pasado, que ya fue, ya el segundo que acaba de suceder ya fue, ya es pasado. Y en el futuro, que es totalmente incierto, este es un programa que es realmente una invitación a que disfrutes lo que estás haciendo, a que disfrutes el presente. Cuando alguien se nos adelanta, yo prefiero decir que se nos adelanta, no que se murió, porque es así, sencillamente se nos adelanta, se va primero. Lo que sucede es la negación. Al principio nos parece que eso no puede ser, que es imposible que esto nos esté sucediendo. Incluso muchas veces demoramos un tiempo pensando que esta persona va a regresar, que se va a aparecer. Y nos demora. A veces incluso vamos caminando por la calle y vemos a alguien que se nos parece y lo paramos y pensamos que demora un tiempo esta fase de negación. Luego de lo cual viene una fase de ira, Kevin. Así es. Margarita, y yo creo que es importante que los televidentes sepan que son fases o procesos que se deben pasar. Muchas personas cuando no están viviendo este duelo, este proceso, dicen, pero es que ¿por qué no aceptas o no asimilas? Es una situación que el que la está viviendo es importante que pasa estas etapas que se están explicando. Claro, la etapa de ira, ¿verdad? Es donde comenzamos a irarnos con Dios, con la vida, con los médicos. Ahora, yo quiero hacer claridad en algo. Es muy diferente, o este proceso de duelo es muy diferente cuando la muerte es producto de una enfermedad, se toma de una manera muy diferente a cuando es de una manera abrupta. Así ¿verdad, es. Kevin? Margarita, algo que es importante saber y que hablábamos es que cuando una persona tiene una enfermedad que el médico te dice, es Claro. que son tantos meses por los que él va a pasar, pero cuando tú tienes un ser querido y Dios no lo quiera, el ser querido sale y tiene un accidente, son situaciones distintas porque es algo que tú en realidad no te esperas que va a suceder. De acuerdo, es algo absolutamente diferente. ¿Por qué? Porque la persona ya está enferma. Desde el momento del diagnóstico, desde el momento en que a ti te dicen, mira, tu hermana le quedan 6 meses de vida. Claro que no, eso los médicos no lo pueden determinar. Aproximadamente ellos pueden dar un diagnóstico, ¿verdad? Una prognosis. Pero entonces desde ese momento comienza a suceder lo que se llama el preduelo. Inmediatamente tú comienzas a aceptar que esa persona se va a marchar y tu mente comienza a procesar esa información. Está enfermo, está enferma, se va a morir. No es lo mismo que tú dejes a alguien en pleno estado de salud, de vigor, de vitalidad y de pronto te llega la noticia, mira, tuvo un accidente y murió. Por supuesto, esta fase de negación que estábamos hablando con anterioridad
es muchísimo más larga. Yo tengo la experiencia de alguien muy cercano a mí que sus padres murieron en un accidente aéreo. Murieron los dos, el papá y la mamá. La etapa de negación para ella fue extensísima. ¿Por qué? Porque no hubo presencia de cadáver, fue algo inesperado, fue algo violento, no hubo un sepelio, no hubo un ritual de esta índole que te prepara para la siguiente etapa después de la ira, que es ya el incremento de los recuerdos y la aceptación. Porque es que es muy difícil que cuando tú no ves un cadáver, que te digan, no, pues se murió. La fase de negación se hace muchísimo más extensa, mucho más larga y más difícil que tú puedas aceptar que esa persona ya no está. Eso funciona de esa forma. Así es, Margarita, eso es muy cierto lo que estabas diciendo. Y algo que también es muy importante y es que los hijos o los padres más bien siempre esperan que ellos mueran primero. Por supuesto. Y muchas veces cuando sucede que el padre es quien tiene que ver morir al hijo, o sea, es algo muy, pero muy difícil. Porque ellos dicen, o sea, yo siempre he esperado que sea mi hijo quien me entierre, pero ver una situación, o sea, que la situación sea diferente, sí, es demasiado cruel para ellos. Y la negación es demasiado fuerte. Porque yo diría que es antinatura. Ningún padre tiene en su mente que va a enterrar al hijo, que va a asistir al funeral del hijo. No está dentro de su proyección de vida, ¿verdad? En cambio nosotras pues tenemos la idea ya formada que seremos nosotros quienes asistiremos al sepelio de nuestros padres. Margarita, yo creo que este es un tema que aunque es difícil a veces de que aceptar, de que, oye, en algún momento de la vida un ser que tanto amamos, que queremos, no va a estar, pero es importante saber que hay unas etapas, que hay un proceso. Es un tema bastante extenso y por eso queremos ir a un corte de comerciales. Cuando regresemos vamos a seguir hablando de este tema. Recuerden que estamos en Instagram como Temas para Todos 1. También nos pueden escribir a nuestro número de WhatsApp, que es el que aparece aquí debajo de esta pantallita. Te vamos a estar leyendo, vamos a estar respondiendo a todas esas situaciones. Ya sabes, ya volvemos. Hola, de nuevo bienvenidos, gracias por estar aquí en tu canal 12, El de Sucre. En este es tu programa Temas para Todos. Hoy estamos hablando sobre cómo facilitar el proceso de duelo de pérdida de un ser querido. Es un tema bastante doloroso, pero que necesariamente tenemos que afrontar. Así es, nunca vamos a estar exentos de esta situación. Y creo que existen muchas personas que quieren ocultar la realidad, o sea, nunca quieren hablar de estos temas porque piensan de que nunca va a fallecer un ser querido, pero así es la vida, como lo habíamos dicho antes, son designios que tenemos que pasar. Pero Margarita, quiero tocar algo muy importante y es cómo realmente tú puedes ayudar a una persona que está pasando por este proceso, porque realmente a veces decimos, es que quiero apoyarla, quiero ayudarla, pero a veces en vez de ayudar, lo que hacemos es que la situación se torne más difícil. Definitivamente tenemos que estar con la persona, decirle estoy contigo. Otra de las cosas que debemos realizar es permitirle que hable. Muchas veces nosotros pensamos que si la persona no expresa sus emociones, que si se mantiene en silencio y no toca el tema, estamos haciendo bien. E incluso muchas veces procuramos que no toque el tema, lo cual es un error. ¿Por qué? Porque cada vez que él habla de lo que sucedió o ella habla de lo que pasó, lo que estamos haciendo es que su mente, ayudarla a que su mente procese la información. O sea, que si usted va a hacer el apoyo de una persona que está pasando por este trance o este proceso tan complicado,
Usted lo que tiene que hacer es estar ahí, permítale que hable, permítale que se exprese, permítale que llore. No se ponga con eso de que cambiemos el tema o vamos a hacer tal cosa. No, permítale, porque esa es su forma de elaborar la situación por la que está pasando. Eso sí, mantengamos por favor siempre la prudencia y cuidémonos de no faltar el respeto, digamos, porque muchas veces se hace. Por experiencia propia, el día que mi padre falleció, llegó una persona a darme las condolencias y me dice, bueno, y lo peor de todo esto es que ahorita se te va a morir tu mamá, porque esos señores no están acostumbrados a estar separados. O sea, por Dios, todavía está el cadáver de mi papá ahí y esta persona diciéndome que ya se me va a morir mi mamá. No, o sea, mantengamos la prudencia, ¿verdad? Otra cosa también de la que yo quiero hablar y que hablábamos con Kevin fuera de cámaras es la importancia de la parte espiritual, porque si tú eres una persona que estás consciente que después de esta vida, que no terminamos aquí, que después de aquí hay una otra cosa, como que es más fácil, porque comenzamos a ver la muerte como una transición, como pasar de un estado a otro. Es como que yo me quito esta blusa y me coloco otra. Entonces es muchísimo más fácil, digamos, que aceptar el fallecimiento o el adelantarse de un familiar, de alguien que queremos. Tenemos todo el derecho a extrañar la presencia física de esa persona, pero debemos ser conscientes que en algún momento nos vamos a encontrar, que todos nos vamos a reunir, en alguna oportunidad nos vamos a reunir, que simplemente es un término de tiempo que muchas veces es más corto de lo que quizás pudiéramos en algún momento pensar. Tú me relatabas lo que había sucedido con una persona muy espiritual. Sí, alguien que tiene mucha unción de Dios, alguien que conoce demasiado, y a él le falleció su esposa, su ser, que para él, imagínate, o sea, era todo, decía él. Sí. Pero él ha tomado, o sea, yo cuando dialogaba con él me admiraba la manera de afrontar esa situación. O sea, él decía, ella está en un mejor lugar. O sea, Dios sabe por qué y el día que decidió llevársela. O sea, cuando yo hablaba con él, yo decía, Dios mío, ¿cómo tiene la capacidad de afrontar una situación tan difícil que muchas veces decimos, yo no puedo con esto? Él podía afrontarla. Claro. Entonces era lo que comentábamos detrás de cámara y decíamos, o sea, cuando alguien tiene ese conocimiento de Dios, o sea, sabe realmente que son procesos que la persona va a pasar a otra vida, pero que la va a esperar. Entonces son personas que les ayuda a asimilar la muerte de un ser querido de una mejor manera. Otra cosa que tenemos que hacer es facilitar los tiempos. No debemos apresurarnos para que las personas hagan ciertas cosas. Cada cual lleva su ritmo. Por ejemplo, se murió mi ser querido y a los 5 minutos yo voy a desaparecer de la casa todo lo que me lo recuerde. No, espérese un momentico porque todos vamos a nuestro paso, a nuestro ritmo. Recuerdo el caso de una mamita que se le murió su bebé y cuando llegó del sepelio no había nada en la casa que fuera del bebé. Y ella estaba iracunda, y fue bien difícil aceptar esto porque no le permitieron a ella organizar las cosas, quizás entregárselas a quien ella quisiera o a quien ella considerara que era merecedor pues de este regalo. Margarita, eso es algo muy importante lo que te estás tocando. Yo creo que las personas deben aceptar que a quien está pasando por ese dolor realice los procesos en el momento en el que ella se sienta, bueno, si ya la persona ve que, bueno, sí, ya esta ropa la voy a regalar, o si realmente me estoy haciendo más daño viendo todos los días hecho una foto. O sea, es en el momento que la persona se sienta preparada. Claro. No apresurar, porque es que tienes que votarlo, tienes que... Entonces, no. Margarita, yo creo que el tema que estamos tocando hoy es demasiado importante. Queremos que todos los televidentes que nos están viendo desde sus casitas,
que si tienen algún testimonio nos puedan escribir. Ya saben que estamos en Instagram como Temas para Todos 1 y que nos pueden escribir en nuestro número WhatsApp que aparece aquí debajo de esta pantallita. Vamos a un corte de comerciales y ya regresamos. Amigos, amigas de tu programa Temas para Todos. Qué rico que estés conectada con nuestro canal 12, el de Sucre. Y aquí dándonos la oportunidad a través de esta ventanita que es la televisión de acercarte a nosotras. Tenemos una misión bien importante y es dar sugerencias, recomendaciones para afrontar las cosas que nos suceden a todos, que son de la cotidianidad, ¿verdad, Kevin? Así es. Margarita, son temas que en el diario vivir las personas les cuesta tocar, sí. Les cuesta hablar de estos temas porque dicen, no, es que realmente yo no sé en qué momento voy a pasar por esta situación, pero es importante que tú tengas idea y tengas conocimiento del procedimiento, de las etapas que lleva para que sea más fácil cuando realmente estés viviendo un duelo. Nadie lo quisiera vivir, pero realmente nos toca. Margarita, hablábamos de que el duelo y estas etapas tienen un tiempo. Sí, tienen un tiempo. Que lastimosamente hay personas que sobrepasan este tiempo. O sea, ¿qué sucede cuando estas personas pasan el tiempo? Hay personas que ya han pasado 1 año, 2 años y todavía siguen en ese duelo como si hubiese pasado. Exactamente. Ok, generalmente cuando estamos dentro de un proceso de duelo tenemos una sintomatología, ¿verdad? Que es, apatía, tristeza, llanto fácil, insomnio, falta de apetito. Cuando estos síntomas persisten más allá de entre los 8 y los 12 meses, debemos buscar ayuda profesional, porque eso significa que no estamos elaborando el duelo de manera correcta. Después del año, los síntomas ya debieron revertirse casi en su totalidad. Después del año ya estos síntomas no deben existir. Significaría que necesitamos recurrir a ayuda idónea para este tipo de situaciones. Ahora, existen unos duelos que se llaman duelos suspendidos en el tiempo. Por ejemplo, cuando alguien es secuestrado, que no sabemos si está vivo, si está muerto, si en qué condiciones se encuentra. Eso se conoce como duelos suspendidos en el tiempo. Obviamente que son muchísimo más difíciles de elaborar porque la etapa de negación es supremamente extensa. Fíjate que, Kevin, que hoy por hoy incluso hay víctimas de conflicto armado que lo único que quieren saber es qué ha pasado con su ser querido. Porque es que Margarita está en una constante agonía de que ellos dirán, ¿está vivo? ¿No está vivo? ¿Está enfermo? ¿Está bien? O sea, es un proceso muy difícil. Porque algo que tú comentabas y es que, bueno, cuando fallece un familiar y tú tienes el cadáver aquí, sabes que lo tienes, pero cuando realmente tú no tienes idea de qué ha pasado con ese ser querido, o sea, es demasiado difícil y es un proceso que va a demorar más en asimilar. Margarita, yo quiero que los televidentes que estén aquí, darles unas recomendaciones para que ellos sepan cómo es este proceso, qué hacer, qué realmente no se debe hacer. Creo que lo mejor que usted puede hacer es permítale a la persona, al doliente, que se exprese, que hable, que facilítele el canalizar de sus emociones. Creo que sería la mejor recomendación que podemos hacer. Y también en algún momento decirle frases tales como, ¿cómo le gustaría a tu papá o a tu mamá verte en estas circunstancias? ¿Qué recuerdo quisieras tú que tu papá tuviera de ti o tu mamá tuviera de ti? El ser querido que hubiese fallecido, que se nos hubiera adelantado. Porque eso de alguna u otra forma nos hace estremecer, nos hace pensar, oye, mi papá o mi mamá o mi hermano o mi hermana no quisiera verme en este estado, postrada, sin quererme levantar, sin querer ir a trabajar.
¿verdad? Entonces, eso es algo que también yo muchas veces trabajo con esa técnica. Yo les pregunto, bueno, ¿cómo te gustaría a tu hermano verte, tu hermano que falleció, cómo te gustaría verte ahora? ¿Le gustaría verte así, en este estado en el que estás? Y eso los despierta muchísimo. Margarita, una de las recomendaciones que tú dices y que es muy importante es dejar vivir ese proceso. Porque es que yo creo que cuando tenemos a personas alrededor, muchas veces esas personas alrededor las cohíben de muchas cosas. No, ya no llores, ya has llorado mucho, pero es que tienes que soltar, tienes que liberarte de todo eso, porque es que si no lloras, si no pasas ese proceso, lo vas a acumular tanto que va a llegar un momento que va a explotar y va a ser más difícil. Entonces yo creo que es dejar soltar todos esos sentimientos. Si la persona en el momento quiere estar callada, quiere estar sola, déjala. Respete ese silencio. Hay que respetar ese silencio. En algún momento ella va a querer salir, va a querer hablar con alguien. O sea, tenemos que saber que cada persona es distinta. Cada persona va a asimilar la situación de una manera distinta. Es importante respetar. Sí vas a apoyar, pero respeta cómo quiere ella asimilar ese duelo y ese proceso. A su paso, a su paso. Algo que también debemos saber manejar es que muchas veces entre quien fallece y el doliente hay alguna situación inconclusa. Algún rencor, resentimiento, algún dolor, algo que nunca se dijo. Hay una técnica muy sencilla, es escríbale una carta. Escríbale una carta donde usted le exprese lo que nunca en su vida le pudo expresar. Incluso si tiene ira, si tiene rabia, si tiene dolor, exprésela. Exprese en ese papel y déjelo salir. Y simbólicamente usted en algún momento puede quemarlo como un signo de que ya salió de mí. Eso es una estrategia genial porque muchas veces no tenemos ninguna otra alternativa. Esa persona ya no está en este mundo físico, en este mundo material y tenemos cosas que decirle. Digámosela a través del papel. Margarita, esta técnica que tú dices es muy, muy eficaz, funciona de manera que te va a ayudar a soltar, a liberar aquello que tal vez en su momento no pudiste decir. Margarita, yo quiero agradecerle a los televidentes porque día a día son fieles con nosotros, están ahí viéndonos. Es un tema que a veces, como decíamos, no queremos tocar, pero es importante conocer, es importante tener esa información. Mañana vamos a estar con un tema muy interesante. Kevin, ¿sabes por qué? Porque es inevitable, es absolutamente inevitable que en algún momento de nuestra existencia o vamos a ser nosotros lo que estemos pasando o una persona cercana va a estar pasando por esta situación. Les quiero comentar algo. Nos encanta que nos escriban, nos anima muchísimo, nos alienta, así que tómense un minutico y mándenos su mensaje. Les quiero pedir algo, si tienen alguna pregunta, si tienen alguna preguntita, déjenos la forma de contactarlo. Si es vía email o por un mensaje de texto, déjenos la forma como quiere usted ser contactado, que tenga la plena seguridad que lo vamos a hacer. Así es. Queremos que todos los televidentes sepan que estamos pendientes a sus mensajes, los respondemos, somos muy atentos. Gracias por estar aquí y nos vemos mañana en un próximo programa.